Muy buenos días, estimados estudiantes. En el día de hoy vamos a trabajar el siguiente tema de las medidas de centralización o medidas de tendencia central. ¿Sí? Este tema que vamos a trabajar el día de hoy se llama la mediana. ¿Sí? Ya hemos trabajado la moda y ahora vamos a trabajar la mediana. Bien, la mediana teóricamente nos dicen que representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados. Cuando nos hablan de un conjunto de datos ordenados, nos están hablando de que los conjuntos, la distribución, los datos estén ordenados de menor a mayor. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo de esto, un pequeño ejemplo de cómo calcular la mediana, porque ahí se nos pueden presentar dos casos. El caso en el que el conjunto de datos sea un conjunto de datos impar y el caso en el que el conjunto de datos sea un conjunto de datos par. ¿Sí? Entonces, supongamos que tenemos 9, 6, 2, tenemos una distribución como esta, 5, 4, 2, tenemos 3, 6 datos y vamos a poner el último que sería el 7. Bien, tenemos esta distribución y de esta distribución nos piden calcular la mediana. Recuerden que la mediana es el dato central ubicado en una distribución ordenada de menor a mayor. A ver, entonces, para calcular la mediana, el primer paso es organizar los datos de menor a mayor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es organizarlos de menor a mayor. Entonces, vamos a escribir aquí, organizar de menor a mayor. Y comenzamos a hacerlos. Los datos menores son el 2. ¿Cuántas veces se repite el 2? Está 2 veces. Luego viene el número 4. Luego viene el número 5. Luego viene el número 6, luego viene el número 7 y por último el número 9. Y miremos que hay 3, 6, 7 datos. 3, 6, 7. Hay 7 datos. Bien, ahora ya los tenemos organizados de menor a mayor. Vamos a identificar cuántos datos hay. En este caso hay 7 datos. Como hay 7 datos, ¿sí? Como hay 7 datos, el conjunto de datos es un conjunto de datos impares. Al ser un conjunto de datos impares es mucho más sencillo calcular la mediana porque solamente vamos a ubicarnos en el dato central, es decir, el dato que divide a la distribución en dos partes iguales. Entonces miremos cuál es. En este caso es el 5. Lo voy aquí a subrayar o seleccionar, ¿sí? El 5, ¿por qué? Porque el 5, al tomar el 5, ¿sí? Este divide a la distribución en igual partes. Por ejemplo, de aquí para allá quedan 3 datos, si se dan cuenta, 1, 2 y 3. Y de aquí para allá quedan 3 datos, que es 1, 2 y 3. ¿Sí? Y podemos entonces decir de que la mediana que se representa como M sub E o ME es igual al número 5. La mediana es igual al número 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el dato central. Entonces, como conclusión, cuando el conjunto de datos es un conjunto de datos impares, nosotros podemos calcular la mediana simplemente tomando el dato central. Primero debemos organizarlos de menor a mayor y luego tomar el dato central. Y esa viene siendo la mediana. Ahora miremos otro ejemplo cuando el conjunto de datos no es un conjunto de datos central. Perdón, no es un conjunto de datos impar, sino que el conjunto de datos son números pares. Entonces voy a utilizar la misma distribución. Vamos a escribir aquí ejemplo 2.
ejemplo 2, y vamos a utilizar la misma distribución, 9, 6, 2, 5, 4 y 2, ¿sí? Entonces miremos que tenemos 6 datos, es decir, la distribución tiene un número de datos par. Entonces lo primero que vamos a hacer, así como ahorita, es organizar de menor a mayor los datos. Debemos organizar de menor a mayor los datos. Entonces comenzamos. El primero es el 2, luego viene el 2, luego viene el 4, luego viene el 5, luego viene el 6 y por último el 9. Entonces tenemos 6 datos. Vamos a tomar el de la mitad. Miren que para tomar el de la mitad, así como aquí, debemos tomar el que divide la distribución en partes iguales. Aquí si yo tomo el 4, ¿sí? Aquí me van a quedar 2 datos y aquí me van a quedar 3, es decir, no está dividido en 2 partes iguales. Si yo tomo el 5, aquí me van a quedar 2 y aquí me van a quedar 3, entonces no podría. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar los datos de la mitad, que viene siendo el 4 y el número 5. Cuando tome estos dos datos, que son los dos datos centrales, entonces voy a proceder a realizar el siguiente procedimiento. Aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar como m sub e, que viene siendo la mediana, va a ser igual, ¿sí? Va a ser igual a lo siguiente. Vamos a tomar el 4 más el 5 y lo vamos a dividir entre 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer en este caso es calcular un promedio entre los dos datos centrales. Si se dan cuenta, estos dos son los centrales. ¿Por qué? Porque al tomar el 4 y el 5, la distribución aquí quedan 2 partes y acá quedan dos números también. Entonces, estos dos se toman, ¿sí? Y se suman y se dividen entre 2. Entonces, 4 más 5 va a ser igual a 9 y 9 lo debo dividir entre 2 y 9 entre 2 es igual a 4,5, ¿sí? Quiere decir entonces de que la mediana es igual a 4,5. Vamos a escribirlo acá. La mediana es igual a 4,5. Pero miren, tengan en cuenta esto, chicos. Siempre que los datos haya una cantidad par, se van a tomar los dos centrales, se suman y se dividen entre 2. Bien, y de esta manera es como nosotros calculamos, de estas dos maneras es como se nos pueden presentar para calcular la mediana. Bien, jóvenes, espero el video les sirva, la explicación también, y cuídense mucho, nos vemos.